la clase pasada estábamos discutiendo acerca, o lo último que discutimos era acerca de cuando la carga estaba distribuida en objetos extensos, ¿no? Cómo se resolvía un problema o cómo se obtenía el campo eléctrico cuando el objeto no era puntual. Y dentro de estas posibilidades está cuando la carga se distribuye a lo largo de un alambre o de una línea. Entonces en ese caso hablamos de distribuciones lineales de carga. Entonces hoy día vamos a continuar con esa idea en la cual se discute acerca de el campo de una distribución lineal de carga. Entonces lo primero que vamos a hacer es considerar un alambre o un hilo recto que tiene una carga total Q mayúscula y un largo L mayúscula. Para que sea considerado un alambre o un hilo, el grosor de este hilo o alambre tiene que ser muchísimo menor que el largo del mismo alambre. Vamos a tomar un pedacito de este alambre que tenga un ancho de L y una carga de Q. De L y de Q corresponderían al largo de este trocito de alambre y de Q correspondería a la carga que tiene ese mismo trocito de alambre. Lo que nos interesa es determinar el campo producido por todo este alambre. Ahora, la carga total del alambre, que sabemos que es Q mayúscula, aquí en el enunciado, Q mayúscula, la carga total tiene que ser el resultado de la suma de todos esos pedacitos de carga. Es decir, si yo tomo este alambre y lo divido en trozos pequeños, todos con el mismo ancho o largo de L, y yo sumo la carga de cada uno de esos pedacitos desde el punto inicial, entonces vamos a poner aquí, si le llamo X a ese punto, X igual 0, y este punto de acá va a ser X igual L. O sea, si yo sumo desde X igual 0 hasta X igual L todos los pedacitos de carga, me tiene que dar inevitablemente la carga total. Así que la carga total va a ser la suma de todos estos CQ. Habíamos definido la densidad de carga lineal y habíamos usado la letra griega lambda como la razón entre la carga total del alambre partido por su largo. Densidad lineal de carga. Esta es la definición de la densidad lineal media del alambre. Lambda entonces va a ser la razón Q sobre L, donde Q representa la carga total del alambre y L representa el largo de este mismo alambre. Ahora, en principio si yo tomo por ejemplo la razón aquí, si quiero calcular el lambda de este pedacito de alambre, podría hacer lo siguiente. Tomar la carga de ese pedacito, que sería dQ, dividirla por dl, y eso me va a dar la densidad lineal de ese trozo. Lo mismo podría hacer con cualquier otro trozo arbitrario. Elegir un trozo arbitrario y hacer la razón de Q a dl. Ahora, esa razón, lambda de dQ a dl, no tiene por qué dar el mismo valor cuando yo tomo diferentes trozos de alambre. O sea que aquí lambda va a ser dQ a dl. Ahora, si la razón de Q a dl me da el mismo valor independiente de dónde yo tome el trocito de alambre, siempre me da el mismo valor y da exactamente el mismo valor que la razón Q mayúscula sobre L, entonces vamos a decir que la densidad de carga es uniforme. De esta relación uno podría escribir ahora el elemento de carga en función de dl. Entonces este dQ, que era la carga del trocito de alambre, va a ser ahora escrito en función de este dl. ¿Para qué? Para reemplazarlo en el integrando de esta integral. Entonces les decía recién que si la carga se distribuye uniformemente, la razón Q sobre L da el mismo valor que la razón de Q a dl independiente de donde yo esté tomando el trozo de alambre, y es un valor constante. Ahora, en general no tiene por qué, lambda no tiene por qué ser constante. La otra opción es que lambda sea, por ejemplo, en este caso, una función de X. En ese caso estaríamos hablando de una distribución de carga no uniforme. O sea que la distribución de carga uniforme es un caso especial, pero no tiene por qué ser así. En general va a ser una función, en este caso, de X, porque le llamé X al eje donde está el alambre. Me dice Vicente, si no es constante, igualmente se puede escribir como dQ lambda dl. Sí, de hecho eso no depende de si es constante o no es constante. El dQ, cuando tengo una distribución de carga lineal, se escribe siempre como lambda a dl, solo que
en el caso cuando no es uniforme, o sea, este lambda aquí puede ser una constante o puede ser una función. Eso es lo único que cambia entre cuando es uniforme o cuando es no uniforme. Entonces después cuando yo reemplace este lambda de L, porque eso es lo que voy a hacer, no voy a tomar este de Q de aquí y lo voy a reemplazar por lambda de L. Entonces cuando yo resuelva esa integral no va a dar el mismo valor, si es constante o si es una función. En el caso de que nos dieran un alambre, por ejemplo, que fuera una mitad una densidad y otra mitad otra, ¿Ya? sería por tramos, ¿no? Tú dices que fuera una función, tú dices que fuera una función por tramo, que fuera en un tramo del alambre sea una función y en otro tramo sea otra diferente. ¿A eso te refieres? Ya, perfecto. Entonces, claro, efectivamente lo que tienes que hacer es integrar desde donde comienza tu primera densidad hasta donde termina, con esos límites de integración, con la primera función, y luego el segundo tramo con los límites correspondientes, entonces la segunda función. Serían dos integrales, efectivamente, en ese caso. Me dice Claudio, si no es constante, el lambda Q sobre L es el mismo, sí. Porque aquí lo que importa, cuando estás dividiendo la carga total por el largo total, lo que importa es justamente la carga total y el largo total, no cómo está distribuida. Entonces, si la carga es uniforme o no es uniforme, no cambia el resultado de Q sobre L, porque la carga total partió por el largo total, y eso no cambia. O sea, cambiará si son dos alambres diferentes y tienen cargas diferentes y largos diferentes, ¿no? Casos más simples de alambres son el alambre recto, como el que acabamos de discutir, y aquí el de Q es simplemente lambda por dl. Si uno elige, por ejemplo, el eje X en la dirección del alambre, entonces vamos a tener que el dl va a ser un dx y entonces el de Q va a ser lambda por dx. Así de simple. Ahora uno pudiera elegir otro eje. Claro, si fuera el eje Y sería lambda por di, dependiendo de la situación. Pero en esta situación simple, que es un único alambre, uno puede elegir el eje X en la dirección del alambre y entonces va a ser lambda por dx. En el caso de un anillo circular, habíamos dicho también en la clase pasada que lo que había que hacer era tomar un trocito de ese alambre, que iba a ser un segmento de arco, y ese segmento de arco se podía escribir, usando la definición del ángulo en radianes, como r por d teta. Eso sería el largo de L. Y entonces el de Q, que está dado por lambda por dl, ahora en el dl se reemplaza el r de teta, y el de Q va a ser lambda r por d teta. Tenemos la siguiente situación. Tenemos un lambda no uniforme, es decir, una distribución lineal de carga, que está dado por la siguiente expresión. Lambda 0 por el seno de este ángulo phi, que está denotado aquí de esta forma. Phi es el ángulo medido desde el eje X. Y nos preguntan entonces, o nos piden calcular la carga total del anillo. Pregunta Cristóbal, ¿qué es el círculo con la raya al medio? Esto es la letra griega Phi o Phi. Y las letras griegas se suelen usar para denotar los ángulos. Entonces, esta letra que está acá, la voy a borrar y la voy a escribir que se note mejor. Este círculo con la raya diagonal representa al ángulo. ¿Cuál ángulo? Este que está acá. Es la letra griega Phi. Así que sí, efectivamente es el ángulo. Veo que la gran mayoría ya tiene su respuesta y son relativamente iguales las respuestas, ¿no? Ahora, para saber esto, mientras ustedes siguen poniendo su alternativa, habíamos dicho que Q, la Q total, era la integral, en este caso, bueno, déjenme, luego me preocupo de los límites, es la integral de lambda por R y por d phi. Aunque en realidad era la phi minúscula, ¿no? Sería R, lambda R por d phi.
Y el ángulo es de 0 a 2pi, ¿no? Ah, y me falta, perdón, me falta este era lambda 0. Sí, está bien, de 0 a 2pi. Pero lambda es lambda 0 por seno de phi. Entonces, si yo grafico, bueno, primero escribamos todo esto. Va a ser la integral de 0 a 2pi. Pueden seguir poniendo su respuesta. Mientras tanto yo explico esto. Va a ser entonces lambda 0 r seno de phi. Y tanto lambda 0 como r son constantes. No, esto de aquí es una constante. Entonces esto va a quedar acá afuera. Y el área bajo la curva de esta función, si ustedes se acuerdan cómo es la gráfica de la función seno, una cosa así, ¿no? Como estoy integrando de 0 a 2pi, voy a tener un área que es positiva, un área que es negativa, y esas dos áreas tienen el mismo valor, sí, está bien, el mismo valor absoluto. Por lo tanto, esta de acá va a ser 0. Por lo tanto, es la alternativa C. Como ya gran parte de ustedes se dieron cuenta. Me interesa que obtengamos el campo eléctrico de un alambre que está cargado. El caso más simple a resolver de este tipo es cuando el alambre tiene distribución de carga uniforme, pero pudiera en una situación cualquiera no tener distribución de carga uniforme. Entonces, ¿cómo voy a determinar el campo eléctrico de un alambre en un punto cualquiera? Bueno, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que debo hacer es elegir un trozo arbitrario del alambre, que sería en este caso este de Q. Aquí está elegido este, ¿no? Se eligió este de Q de manera arbitraria. Un trocito del alambre o un DL. Si les sale más cómodo un DL. Elijo un DL en el alambre, un trocito de alambre de largo DL. Y es para que sea arbitrario, este no tiene que estar ni en los bordes, ni tiene que estar justo abajo del punto. Para que la opción de arbitrario sea válida, no puede tomarse ni ese punto, ni puede tomarse el punto de acá, ni puede tomarse el punto que está justo debajo. O sea, estos que acabo de marcar con cruces o con X son puntos que no se deben elegir. Cualquier otro punto o cualquier otro trocito de alambre es permitido, excepto los que acabo de marcar. Luego de eso, lo que hay que hacer es determinar el vector R. Lo que estoy haciendo es decirle un procedimiento, un algoritmo, que ustedes van a tener que recorrer cada vez que tengan que determinar el campo eléctrico de una situación como esta. Estoy dando los pasos. Entonces, dentro de esto, acabo de decirles que en el punto 1 había que tomar arbitrariamente un pedacito de alambre, pero les puse 3 puntos que están prohibidos. En realidad no están prohibidos, no son recomendables. Pero si se lo toman como prohibidos, mejor. Felipe. No se me ocurre por qué el eje central de los extremos podría ser por temas de cálculo, por la definición de Ya, hay algo en lo que estoy de acuerdo contigo. Esto tiene que ver con razones de cálculo. Matías, dime. Sí, está relacionado con eso, tiene que ver con el cálculo. La integral tendremos los valores que son constantes, pero cuando en realidad no lo son. Ya. Perfecto. Bueno, esa es la razón de los extremos. La razón es que cuando uno elige los extremos, corre el grave riesgo de confundir variables con constantes. Ese es el riesgo de elegir los extremos. Y elegir el punto que está justo por debajo nos puede hacer creer que el R tiene solo una componente. Entonces los extremos los vamos a evitar para evitar confundir variables con constantes. Y que después
sea un error de integración cuando haya que integrar, se comete el error de confundir variables con constantes. Y el punto que está justo debajo es porque nos podría hacer creer que el R tiene una única componente cuando en este caso el R tiene dos componentes. Si tu variable es X, le llamas X a la variable, pero la pusiste en el extremo y ahora le llamas L medio, esto de acá es una variable. Y si tú le llamas L medio, lo estás confundiendo con una constante. El primer punto era elegir el DL arbitrario, evitando ciertos lugares, y luego a partir de ese DL dibujo el vector R. ¿Desde dónde? Desde donde está el DQ hasta el punto donde me interesa obtener el campo. Trazo el vector R y lo determino explícitamente con componentes y con vectores unitarios. A partir del vector R, calculo ahora el vector R unitario. Y luego de calcular el vector R unitario, lo que tengo que hacer es reemplazar en la expresión del campo para una partícula puntual, ¿no? Otra cosa que se me estaba pasando es que el DQ hay que escribirlo en función de alguna variable que esté contenida en el vector R. Por ejemplo, si el R tiene la variable X, entonces significa que de alguna forma el DQ lo tengo que escribir en función de DX. Y luego de eso se reemplaza todo en la integral y se puede resolver. ¿En cuál integral? En esta integral que está acá. Porque el campo es la superposición de los campos de todos los DQ. Tenemos una distribución de carga lineal. La densidad lambda es constante, es decir, estamos en el caso más simple. Lambda constante, es decir, no es una función. Y lo que hay que hacer es expresar la integral. ¿Para qué? Para calcular el campo. O sea, aplicar los 4 primeros pasos de la lista que le acabo de dar. Es decir, hasta antes de resolver la integral. Y el sistema de coordenadas está aquí en el lado izquierdo. La dirección, el alambre está en la dirección del eje X. Y el punto P, que es el que nos piden calcular, está justo sobre la mitad del alambre a una distancia A del mismo. Me dice Vicente, como está en el eje X, tendríamos que dejarlo expresado en función de X. Claro, si está, si está el alambre está en el eje X, lo que hay que hacer es escribir el DQ en función de DX, efectivamente. Sí, creo que te había entendido bien lo que me estabas planteando, Vicente. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? Ya, definir un DL. Entonces vamos a elegir un DL arbitrario, que ya habíamos dicho que no puede estar justo debajo. Voy a elegir uno acá. Ustedes pueden elegir en cualquier parte. Este va a ser mi DL, el que estoy pintando con rojo. Ya, paso número 1, listo. ¿Cuál sería el siguiente? Encontrar la distancia desde el punto hasta P. Ya, definir el vector R entonces. El vector R va desde donde... A ver, tengo acá Nicolás me dice, profe, una duda. ¿El punto que tengo que escoger tiene que estar sobre el alambre? ¿O puede estar en la misma recta que el alambre? Fuera de lo que comprende el alambre. Si eliges fuera del alambre no hay carga. Tienes que elegirlo dentro del alambre porque es ahí donde hay carga. Lo que tenemos que hacer es elegir el DQ. Elegí un DQ, en este caso, que es este de acá. Y tiene que estar dentro del alambre porque fuera del alambre no hay carga. Bueno, mi vector está entonces sobre la línea que une el DQ con el DQ que elegí con el punto P. Ahora, ¿desde dónde hasta dónde va? ¿Va desde DQ a P o de P a DQ? ¿Qué me responde eso? DQ a P. Ya. Vicente me dice también aquí de DQ a P. Eso es muy importante no equivocarse. Entonces mi vector sería acá, ¿no? Ustedes lo dibujan bien recto esto en su... ¿Listo? Entonces este sería mi vector R para este DQ. Si elijo otro DQ o ustedes eligieron un DQ en otro lugar, va a ser otro R. ¿Listo?
Yo lo voy a mostrar acá en un lado y luego lo voy a mostrar en el lado derecho para que vean la diferencia. ¿Listo? Ya, ¿qué es lo que sigue? Sacar su vector unitario. Determinar el vector unitario. Y para determinar el vector unitario, ¿qué debo hacer primero? Descomponer en el fx y en el fy. Ya, entonces lo que tengo que hacer primero es escribir el vector r. Quiero llegar al vector r unitario, pero para eso tengo que tener el vector r, porque el vector r unitario, que lo voy a escribir por acá, se define como r vector partido por r magnitud. Entonces eso significa que tengo que primero determinar el r vector, luego determinar el r magnitud y luego hacer la razón para obtener el vector r unitario. ¿Quién me dice entonces cómo obtengo este vector r ahora a partir de este problema? O en esta situación donde elegí el r. ¿Podría poner el eje coordenadas? Ya el sistema ya está dado, está a la izquierda. En la figura está al lado izquierdo. Sí, pero lo podría acomodar. Eso iba. Tipo, justo donde está la línea de A, colocaron el eje 0. ¿Ya? Y Pero los vectores, ojo que los vectores no dependen del donde tú pones el 0. Lo puedes poner en cualquier parte en realidad. O sea que los vectores no van a depender de eso. Me dice Abraham, me dice L cuarto I más AJ. Ya, Abraham, acabas de cometer un error en el sentido de que el de Q no está elegido en L cuarto porque sería un punto específico. Es como elegirlo en los bordes. El punto L cuarto no es un punto elegible porque no es un punto arbitrario, está en un punto bien específico. Ya, veamos qué me dicen los demás. A ver, voy a ir leyendo hacia abajo. Después dice poner el punto en el alambre en L cuarto. No, eso de nuevo, Nicolás, eso sería elegir un punto que no es arbitrario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dado que les gustan los L cuarto, los L medio y todo ese tipo de cosas, voy a hacer más evidente y lo voy a elegir en otro lugar que no parezca que es la mitad de la mitad. Porque eso los va a llevar al error. ¿Cuál era el error que los lleva, al que los lleva? ¿Alguien me lo dice? El error es confundir una variable que nosotros consideramos como x por una constante cuyo valor podemos conocer si conocemos el largo de la línea. Ya, perfecto. Que en este caso sería confundirlo con L cuarto, ¿no? Entonces lo voy a poner en un lugar más arbitrario todavía para que no parezca que está justo a la mitad. Entonces aquí estaría mi dq. Y ahora lo que hago es trazar mi línea desde el dq hasta el punto P. Entonces supongo que ahí ya a nadie se le va a ocurrir que estoy en L cuarto, ¿no? Entonces ya esta parte la habíamos definido, la flecha va hacia allá. Y este sería ahora mi vector R. Lo importante es ahora que el vector R va a tener componentes, una por I más otra por J. Y lo que quiero obtener ahora son estas componentes. Ya, veamos acá qué es lo que me han dicho. Ya, ya, me dice acá Marcelo, bueno, me dice acá Vicente el cateto quería como un medio menos X. Después Marcelo me dice X por I unitario más A por J unitario. Después Sergio dice L medio menos X por I más A por J. L medio menos de Q por I. Estamos, Felipe, estamos viendo las componentes del vector R, así que tienen que tener unidades de longitud. No pueden tener unidades de carga. Entonces no puede ir un dq como parte del vector R. Claro, aquí ya, como estoy leyendo los mensajes atrasados, aquí ya hay algunos comentando que el punto L cuarto no era un punto correcto. Bueno, yo aclaro que no había elegido el punto L cuarto, sino que parecía L cuarto, pero no era L cuarto. Ya, y Abraham dice X por Y más A por J. Y después dice Felipe, L medio menos de Q. No, al L, a un L no le puedo restar una carga. A una longitud no le puedo restar una carga. Bueno, hay algo que veo que nadie me dijo.
que sería descomponer este en dos vectores. Uno que va en la dirección del alambre, que sería este. Voy a elegir entonces este vector, el que va desde Q, horizontal hacia la derecha, hasta el punto que está justo debajo del punto P. Y luego voy verticalmente hacia arriba. Luego voy verticalmente hacia arriba hasta el punto P. Entonces, en este contexto, lo que tengo es que el R va a ser la suma de este vector más el vector horizontal. Perdí el mouse. Aquí está. Ah, porque como es amarillo se nota poco. Ahí está. ¿Lo alcanzan a distinguir o no? Sí, es un mal, o sea, es un buen color para pintar sobre el azul, pero un mal color para pintar sobre el blanco. Pero créanme que ahí está el vector horizontal, ¿no? Eso es lo que quise hacer. Entonces sería la suma de estos dos vectores. El vector vertical es fácil, ¿no? Porque este de aquí va a ser A por J. Es muy fácil. Y en el fondo lo que me queda ahora determinar es cómo le voy a llamar a este vector. Entonces hay varias opciones y algunas de ellas las pusieron ustedes ya acá. Entonces una opción es poner el x igual 0 aquí. Otra opción es poner el x igual 0 acá. Obviamente hay más opciones que esta, pero son como las que la mayoría va a elegir. Cualquiera de las dos opciones, sea cual sea, es correcta. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones que ustedes elijan es correcta. Si tomo la opción del x igual 0 al medio, que no tiene por qué ser ahí, pero tengo que elegir alguna, entonces este vector que apunta en la dirección del eje X le puedo llamar X por Y. Este sería A por J. Entonces este de aquí sería X por Y. Ahora, quien elija el X igual 0 en el lado izquierdo sería... ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? L medio menos X, claro, porque si ustedes eligen el extremo, el X sería este, ¿no? Si ustedes eligen el extremo, el X sería eso, y entonces lo que queda aquí sería ahora L medios menos X, y todo esto multiplicado por el vector unitario. O sea que hay un cambio, bueno, por razones obvias, ¿no? Porque hay una distancia L medio entre la elección del x igual 0 en el medio que elegirla en el extremo. Cualquiera de las dos opciones es igualmente válida. Cualquiera de las dos opciones que hayan elegido es correcta. ¿Por qué corresponde esto? Porque, por ejemplo, hubieron personas que eligieron el x igual 0 en el extremo izquierdo de la barra y no bajo el punto P. Y en ese caso, el de Q está a una distancia x del origen, que sería el borde izquierdo. Por lo tanto, el segmento recto que correspondería al vector horizontal sería la mitad de la barra menos este valor x. ¿Cuál sería el paso siguiente? Ya teniendo mi vector R, calcular la magnitud de R. El módulo, gracias. Entonces sería, insisto que si ustedes eligieron el otro borde va a ser L medio menos X, pero el resultado no depende de la elección del sistema coordenado. Lo que sí hay que ser consistente, es decir, si ocupan el R vector con el origen aquí, el origen se queda ahí todo el resto del problema, y si lo eligen a la izquierda, igual. Me voy a quedar con la elección del X igual 0 bajo el punto. Esto sería X cuadrado más A cuadrado, y todo esto en raíz. Entonces de ahí el vector unitario, ¿cuál sería? El R unitario ¿nadie me dice nada? Sería raíz cuadrada de x cuadrado más a, ¿no? En el denominador sí.
Pero en el numerador va este valor, ¿no? Insisto que si ustedes usaron el L medio menos X, en vez de X va L medio menos X, ¿no? Sí, estamos calculando el modo... No, estoy calculando ya el vector unitario. El de acá es este de aquí. A ver, para que vean el mouse. Este de acá es el módulo. Este de aquí es el vector. Abajo está el módulo y ya con estas dos cosas puedo obtener el vector unitario. Entonces le voy a poner punto y coma. Paréntesis acá. Y este sería A partido por X cuadrado más A cuadrado y todo esto en raíz. Y ahí está mi vector unitario. ¿Qué seguiría entonces ahora? Ya obtuve el vector unitario R. ¿Qué sigue ahora? Definir Q en función de R. Ya, entonces el de Q lo tengo que escribir en función de la variable de integración, en este caso sería R, ¿no? Perdón, X. Entonces sería lambda por dx. Este es lambda, no confundirla con la X. Y con esto, este lambda por dx va aquí. Este vector unitario va acá. Y este al cuadrado, el que voy a reemplazar aquí. No pasará en algún momento un caso en el que el reemplazo de Q sea como algo más complicado. Sí, claro, es que estamos en el caso más simple, que un alambre recto y con densidad de carga lineal constante. Ahora, uno de aquí puede complicar esto tanto como quiera. Puede ahora ponerle una densidad lineal no constante, pero eso lo único que va a cambiar es la integración. Pero todos estos pasos previos son independientes si es que el alambre tiene densidad de carga uniforme o no uniforme. Ahora, si no fuera un alambre recto, claro, ahí ya se pone más complicado. El caso más simple que no es recto sería un alambre circular o circunferencial, ¿no? Me pregunta Abraham si es necesario desarrollar la integral. No, en esta fase, a ver, a veces la ansiedad de querer hacer todo de una vez nos juega una mala pasada. Lo primero que uno tiene que hacer es poder plantear la integral. No sirve de nada que uno sea un balazo para resolver integrales si la integral que plantea está mal hecha, está mal planteada, perdón. Porque aunque la calculen bien, el resultado va a ser incorrecto. Entonces la primera fase de este tipo de problemas es que podamos construir la integral que se va a resolver. Después, ¿cómo resolvemos la integral? Es un problema matemático. Pero primero tienen que plantear la integral correcta. Entonces en esta fase lo único que se le está pidiendo, de hecho está escrito acá, es expresar pero sin calcular. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que no se enfoquen en la resolución de la integral, sino que en lo previo, que es construir la integral. Ya me pregunta Cristóbal, ¿cómo quedaría planteada la integral? Claro, no la he planteado todavía, simplemente he dicho que ya tenemos todos los ingredientes. Esto es como cuando uno cocina, ¿no? Uno ya tiene todo listo para echar a la olla. Y de ahí hay que prender el fuego y ponerle el tiempo. En este caso, lo que estábamos haciendo, los pasos que yo les listé para la resolución de este tipo de problemas, les van a permitir tener todos los ingredientes para ahora construir la integral. Vean que aquí, en esta elección, aquí este ya es la solución, ¿no? Aquí, dado que este es negativo, se eligió el de Q al lado derecho. Creo que le había dicho que primero lo iba a poner al lado izquierdo y luego al lado derecho, ¿no? Aquí se eligió un punto, un de Q, que está al lado derecho, a diferencia del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cambió el signo del X, ¿no? Entonces, el vector horizontal, para este de Q específico, apunta hacia la izquierda. Ya, creo que ahí se ve, ¿no? Sí, se ve bastante claro. Vean el anterior, en la elección anterior, el vector horizontal apunta hacia la derecha. El vector horizontal apunta hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el de Q está elegido al lado izquierdo. Pero cuando yo elijo el de Q al lado derecho, el vector horizontal va a apuntar hacia la izquierda y por lo tanto en el vector R va un signo menos. Después, a partir de esto,
se calcula fácilmente la magnitud, luego de eso el vector unitario y se reemplaza. Y aquí ya está construida la integral que era lo que nos pedían, ¿no? Ahora, como el punto x igual 0 está elegido en la mitad, como se eligió x igual 0 justo a la mitad, entonces estoy integrando desde menos L medio hasta L medio. Ese es mi rango de integración. Los que hayan elegido el sistema de coordenadas con el origen en el borde, va a ser la integral desde 0 hasta L. Eso depende de la elección. Estos límites de acá van a depender de la elección que ustedes hayan hecho del sistema coordenado. Bueno, también las letras que aparezcan acá, ¿no? Por lo que vieron, ya no sería X si es que ustedes eligen el sistema coordenado a la izquierda. Yo elegí esta, pero no tienen por qué elegir ustedes la misma. Ni el de Q lo tienen que elegir en el mismo lugar donde lo elija yo. Me pregunta Felipe si el de Q está en el punto verde. Sí, aquí, en esta situación, el de Q está acá. Ahí está el de Q. En la vez anterior lo elegí a la izquierda, intencionalmente para que vieran la diferencia entre donde uno lo elige. Me pregunta Freddy, ¿por qué los límites de integración? Bueno, el de Q, yo lo elegí, el de Q lo elegí en un lugar específico, pero los de Q están en todo el alambre. O sea, hay muchísimos de Q, muchísimos, y yo elegí uno de ellos. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué posición tiene el de Q, el primer de Q, y qué posición tiene el último de Q? Y si tú te vas aquí, en x igual 0, el primer de Q está aquí. Ahí está el primer de Q, y en el otro extremo está el último de Q. Y esos van a ser los límites de la integral. Sí, la constante que pregunta Cristóbal se toma como 9 por 10 a la 9 en unidad de sistema internacional, como aproximación. Así es. Pero ya no sería x cuadrado más a cuadrado en el denominador, sino que sería L medio menos x, si no me equivoco, ¿no? Sí, L medio menos x. En el fondo es como hacer un cambio variable, ¿no? O sea, los que eligen el otro es como cambiar, en vez de x, hacen el cambio variable L medio menos x. Y entonces cuando el L era menos L medio, lo reemplazan ahí obtienen los límites. O sea, es como hacer un cambio variable. Pero sí, iría de 0 hasta L. Solo que la integral no tendría exactamente esta misma forma. Listo, y ahora con esto ya se puede resolver la integral. Para los que estaban ansiosos y querían desesperadamente resolver la integral, recién ahora resolvemos la integral. ¿Por qué? Porque si uno lo hace de manera atarantada y anda apresurado y empieza a poner cosas sin haberlo hecho paso por paso, entonces lo que van a hacer es tener una integral que no va a estar bien, no siempre, pero pueden esperar eso, y aunque sepan resolver integrales, el resultado no va a ser el correcto. Esto es como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Cuando es chico, sí, cuando es chico le pone ruedita a la bicicleta, ¿no? Y ya cuando uno no pierde el equilibrio le saca las rueditas a la bicicleta. Entonces seguir estos pasos lo hacemos de manera consciente hasta que uno ya lo adhiera o lo adscriba y lo haga de manera inconsciente. Ahí ya no necesita tener esta lista de pasos. Pregunta Felipe si es más cómodo establecer x igual 0 siempre en medio del alambre. Es que depende de dónde está el punto P. Si el punto P no está en el punto medio, tal vez no es el lugar más útil. Me pregunta Cristóbal cómo se desarrollaría una integral así con 3 variables. Eso no es parte de la asignatura. Eso en tus cursos de matemáticas vas a ver cuáles son, cómo desarrollar integrales con 3 variables. Aquí lo que estamos haciendo es una única variable. ¿Y esa variable cuál es? ¿Alguien de los que está acá que me pueda decir? Es la variable x. Para todos los efectos legales, todas las otras letras son constantes. Como estoy integrando respecto de x, esto de aquí es variable, esto de aquí es variable, esto de aquí es variable. Y el a es constante. Y dijimos que lambda era constante porque era una distribución de carga uniforme. Lambda igual constante, y a igual constante. Aunque a sea variable da lo mismo porque no estoy integrando respecto a, estoy integrando respecto a x. Entonces, para todos los efectos de integración, a es una constante. Ya, me pregunta de nuevo Miguel si suele ser mejor establecer x igual 0 abajo del punto P. No necesariamente, Miguel.
es una elección como cualquier otra. Alguien pudiera haberlo elegido en el borde izquierdo o en el borde derecho. No es relevante, para los resultados no cambian, la naturaleza no le importa donde nosotros elijamos el sistema coordenado. Ahora, si uno sabe que eligiendo en algún punto en particular la cuestión se va a complicar, bueno, no elijan ese punto. Bueno, el resultado de la integral, después ustedes chequean. Sí, los límites de la integral, Cristóbal, están dados por la posición del primer de Q y la posición del último de Q en el alambre, porque estoy integrando ahora respecto de X. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la posición que tiene mi primer de Q y cuál es la posición que tiene mi último de Q? Y esos valores de X van a ser los que están en los límites de la integral. Serían dos integrales, ¿no? La integral con X y la integral con Y. Felipe. Cuando estoy integrando un vector, la integración se hace a cada componente del... Sí, estas son dos integrales. Porque esta integral está en el eje horizontal y esta otra integral está en el eje vertical. Estas son dos integrales. Parece una, pero en realidad cuando multiplicas por los vectores unitarios van a quedar dos integrales. O sea, en el fondo tienes que, todo esto que está aquí, lo que voy a encerrar aquí en el círculo, todo esto multiplica a este y multiplica a este, propiedad distributiva, si no me equivoco. Entonces es la suma de dos integrales. Así es, son dos integrales en el fondo. Solo que una de ellas va a llevar la variable x en el numerador y la otra no. Vale. Porque queda el resultado de la integral por el I más el resultado de la integral por el J. Todavía aquí no hemos calculado el resultado de la integral. En este punto todavía no. Lo que ocurre es que lo que voy a poner aquí entre paréntesis es el vector unitario. Este es el vector unitario, ¿no? Y es un vector que tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Por lo tanto, todo lo que está aquí al lado izquierdo, desde el símbolo de la integral hasta el paréntesis izquierdo, es algo que está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. Entonces eso significa que tengo dos integrales, que son estas dos de acá. Marcelo, cuando yo elijo un DQ al lado izquierdo, me daría una componente X positiva. ¿Sí? Y acá solamente está negativa, y lo estoy integrando del menos L al L, o sea, perdón, L medio, primero L medio a L medio, no se tendría que separar este L. Tengo que preguntarme, ¿dónde está el primer de Q y dónde está el último? Y el último de Q no está en X igual 0. Mi primer de Q, en esta elección donde puse el X igual 0 al medio, mi primer de Q está en menos L medio y mi último de Q está en L medios. Recuerden ustedes que el resultado de esto no puede depender de dónde yo elegí mi DQ, excepto que lo haya elegido en un mal lugar, ¿no? Como les dije hace un rato, haberlo elegido, por ejemplo, en los bordes, en un punto incorrecto, pero si ustedes lo eligen al lado izquierdo o al lado derecho, no puede depender el resultado del campo de donde ustedes eligieron el DQ. A la naturaleza no le interesa la elección de ustedes. Entonces no puede depender el resultado de donde ustedes eligieron el DQ. Si ustedes lo eligen a la izquierda o a la derecha, no es relevante. Ya, después me dice Vicente Catalán, me dice si se deja el I y el J como constante. No se dejan como constante, son constantes. Siempre apunta el I, siempre apunta en la dirección del eje X positivo, su magnitud vale 1, y el J siempre apunta en la dirección del eje Y y su magnitud es siempre 1. Por lo tanto, son siempre constantes. Estos vectores unitarios, los I, J y K, son siempre constantes. Hay otros vectores unitarios que no son constantes. Por ejemplo, acá el R unitario no es constante. Depende de donde yo esté, el R va a apuntar en otra dirección. Pero los vectores I, J y K son vectores unitarios que son constantes. Jorge, primero en hablar. Yo un poco confundido con cómo habíamos elegido el X sub 0. Pensé que el caso que habíamos hecho originalmente el X sub 0 había quedado en la izquierda. Espera, ¿aquí le llamas X sub 0, perdón? El X igual 0, el X igual 0. Ah, perfecto, ya, la elección del origen del sistema coordenado, ya. No, si tú tomas el X igual 0 en el lado izquierdo, tendrías la situación de acá arriba, la que marqué, mira. Donde dice solución, estoy encerrando el cambio variable. Donde aparece X en esta solución, a ti te tiene que aparecer L medio menos X. Si elegiste el sistema coordenado a la izquierda, en el borde izquierdo. Matías Díaz. Sí, señor. Dime. Disculpe que era algo relacionado
basado en lo que había dicho mi compañero recién. Ya. Elegí el extremo izquierdo y me confundí con mi R, con mi radio. En el caso me había quedado como A cuadrado más, entre paréntesis, L menos X al cuadrado. No sé si eso se sabe. Sería L medios, o tú elegiste a la derecha el... Ya, si lo elegiste a la izquierda es L medio menos X. Si lo elegiste a la derecha, es L menos X. En este caso, volviendo a la pregunta de mi compañero, Dale, él, dime. usted no pone, pero sí utiliza el punto L medios como referencia, porque cuando X llega al punto L medios, como resultado, ese centro va a dar 0 y solamente va a quedar la componente en el eje Y, ¿cierto? Que sería... No te entendí la pregunta. A ver, plantéamela de nuevo. Usted utiliza el L medios y no L, porque cuando X se va acercando hacia el medio, que en este caso sería L medios, quedaría solamente la componente vertical. No. Yo estoy eligiendo lo L medio acá porque elegí el X igual 0 en la mitad de la barra. Como la barra tiene largo L, entonces el punto medio es L medio. Ahora, habiendo hecho esa elección, mi primer DQ está en menos L medio y el último DQ está en L medio. Por eso que aparecen los L medios en los límites de la integral. Si me pongo en una L de esquina, mi límite de integración va a ser desde 0 hasta L, si elegí el de la izquierda. Si elijo el de la derecha, sería desde menos L hasta 0. Dice acá Jorge en el chat, creo que la duda cae porque es L medio menos X, ¿no? Esto es para las personas que eligieron, Jorge, el origen en el borde izquierdo. El origen el X igual 0 en el borde izquierdo. Ahí aparece el L medio menos X. Ya, pasamos a lo siguiente entonces. De acá de esta integral, hay una de ellas que da 0. Y era esperable. Era esperable por lo siguiente. Voy a cambiar el color del lápiz y se lo explico. Ya, aquí dice la de X, ¿no? Alguien me comentó eso recién. Digo el itongo. Ya, ahora lo vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, al otro lado de donde elegí el DQ hay otro DQ. No van a ver este color aquí, pero hay un DQ acá, que es simétrico. A la misma distancia, en valor absoluto del centro, hay otro DQ igual. Entonces, este DQ, el de la derecha, el de color verde, me da este vector. Lo voy a poner, bueno, el DQ violeta me da este vector, que va a ser mi DE, asociado con el DQ violeta de la izquierda. Y ahora, asociado con mi DQ verde de la derecha, voy a tener este otro DE, que lo voy a escribir de color verde para que quede claro que cada uno de ellos está asociado a uno de los DQ de cada uno de esos colores. Ahora, como son simétricos, es decir, esos DQ están a la misma distancia en valor absoluto respecto del origen o del punto medio, significa que este vector DE, el que está en color verde, lo voy a descomponer en uno horizontal, que va hacia la izquierda, y uno vertical que va hacia arriba. Este de aquí, el que está a la derecha, el de violeta, también voy a hacer exactamente lo mismo, y la componente horizontal de ese DE va hacia la derecha. ¿Qué significa en la práctica eso? Significa que para cada par de puntos simétricos, los vectores horizontales se van a anular. Esto es sin resolver ninguna integral. Todavía no resuelvo la integral. Sin tener que calcular la integral, ya sé que estas integrales van a dar 0. Esa componente con esa se van a anular. Las componentes verticales, las dos apuntan hacia arriba, por lo tanto suman. En cambio, las componentes horizontales, una apunta hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, entonces se van a anular. Cuando yo haga esta integral, se va a hacer 0. Ups. Entonces el resultado de la integral que hay que resolver es ese. Solamente con componente en el eje vertical. Aquí alguien podría decir, bueno, en realidad puedo resolver la integral, multiplicar por un 2
y resolver la integral desde 0, perdón, sí está bien, desde 0 hasta L medio. ¿Por qué? Porque el vector de la izquierda es igual al vector de la derecha que apunta hacia arriba. Ya, me dice acá Manuel que no entendió lo último. Dice, pero eso pasa aquí porque P está en L medios. A ver, si el punto P no estuviera en L medios, toda la parte que tiene un DQ que equidista a la derecha y a la izquierda, las componentes horizontales se anulan. Independiente que esté en L medio. Ahora, como está en L medio, todos los DQ al lado izquierdo y derecho tienen un par equivalente al otro lado. No sé qué, a ver, sí, me dice Vicente, se puede decir que es por simetría de los DQ, efectivamente, esa es la palabra correcta, es la simetría. Lo importante es saber que si por ejemplo ustedes saben que esas componentes horizontales por simetría se van a hacer 0, para cada par de DQ, la integral de que aquí, que está en este lugar, si esa integral no les da 0, significa que algo hicieron mal, la que estoy marcando. Si la integral que le acabo de poner una raya por debajo no les da 0, significa que algo hicieron mal. Dime. Aquí, Darael. ¿es lo mismo que pasó con el caso anterior del anillo? Claro, lo que pasa es que ahí era por área bajo la curva. Sí, pero que igual desde el mismo momento, como todos están desde el centro, y si no me equivoco, justo ustedes están en el centro del círculo. ¿Ya? Si hubiese sido el caso de que por área no se hubiese anulado, también se hubiesen anulado los ejes horizontales, porque iban directamente hacia el centro todos. Claro, pero ahí no tenían, un lado era con carga positiva y el otro con carga negativa, ¿no? La verdad que no tengo en la mente el problema ese, ya pasó hace mucho rato. Pero conversémoslo al final. ¿Sí? Porque se tenía una función seno, entonces había una parte del área bajo la curva que daba positiva y la otra parte daba negativa, pero en el mismo valor. Entonces era como más 5 menos 5, por decir algo, un ejemplo. Entonces no sé si es exactamente la misma situación. Sí, ¿quién ahí, Tamara? Sí, Tamara. Dime. No, con respecto a lo anterior, yo creo que, como bien dice usted, es simplemente coincidencia porque en el ejercicio anterior lo que se anulaba era todo el campo eléctrico. En cambio, lo que pasa en este ejercicio es que queda solamente en la dirección J-Tongo. Porque, por ejemplo, en Así el caso es. anterior, el lambda no era constante, sino que era una función que dependía del ángulo. Y justo pasó que se anulaba, pero acá el lambda es constante, según entiendo, ¿no? Sí, el lambda aquí es constante y lo importante es que para cada par de DQ simétricos, las componentes horizontales del campo se van a anular porque tienen el mismo valor y tienen la misma magnitud y apuntan en direcciones contrarias. Entonces el punto P, como está justo al medio, para cada DQ de la izquierda hay un DQ a la derecha equivalente. Si no estuviera en el punto medio, eso no pasaría. O habría un tramo del alambre en el cual eso no pasaría. No se anula el campo. No se anula. Lo que ocurre es que por cada par de DQ, las componentes horizontales del campo se va a anular. Entonces, cuando sume, esa suma va a dar siempre 0. Ya, problema para ustedes. Se los dejo acá, tómenle una foto pantalla y si entendieron el problema anterior deberían ser capaces de resolver este. Este es un poco más complicado que el anterior porque el lambda no es constante. Pero si tienen los pasos y entendieron lo que hay que hacer, es repetir el proceso. Vean que aquí el punto P está a la izquierda, no está sobre la barra o sobre el alambre. Listo, la situación siguiente de grado de dificultad es cuando el alambre ya no es recto. O sea, el grado más simple es el alambre recto y con el lambda uniforme. El caso siguiente más complicado, el alambre recto con lambda no uniforme, como el que le acabo de dejar ahí de trabajo para ustedes. Y el siguiente grado de dificultad es que ahora el alambre, si bien tenga lambda constante, esté a lo largo de una circunferencia. Entonces a eso le vamos a llamar un anillo. Entonces tenemos un anillo que tiene un radio R mayúscula,
una carga total Q mayúscula, vive en el plano IZ y el punto P está sobre el eje del anillo, que es justamente el eje X. Entonces acá, pregunta para ustedes. Me lo ponen por favor por escrito en el chat para no saturar el micrófono o el audio. ¿En qué dirección apunta el campo eléctrico total del anillo en el punto P? Vayan indicándomelo por el chat, ¿ya? Perfecto. Ya. Ya. Todos los que dicen hacia arriba, ¿alguno que quiera explicar por qué debiera ir hacia arriba? ¿O en la dirección X positiva? Tenemos el caso que te había comentado anteriormente. ¿Ya? ¿Cuál sería eso? Que en este caso, como P está justo en el centro, ¿Ya? Los vectores de 2 dimensiones que van hacia el centro se van a anular. Ya, perfecto. O sea que si yo aquí dibujo mi vector... Ups, no quedó muy recto, pero... Si ese es mi vector de E, mi vector de campo producto de este de Q, al otro lado hay otro de Q que va a producir otro de E del mismo tamaño, pero que las componentes que están en el plano y Z se van a anular de a pares. ¿Alguien más que lo quiera explicar? Esa componente de acá, si trazo aquí una línea, esta componente se va a anular con esta otra componente. Esa con esa se anulan. Ya, simetría, perfecto. Entonces eso significa que después cuando lleguemos a plantear la integral, si esa integral no se anula, entonces hay un problema en el planteo. Porque ahí tienen su prueba de fuego. Ya, me dice acá Vicente, por simetría las componentes horizontales, los vectores de campo se anularían. Perfecto, ya significa que la idea la están comprendiendo. Ahora, para resolver este problema hay que seguir igual que antes los pasos. El primer paso es obtener el vector R y luego a partir del vector R, el vector R unitario. Mi vector R va a ir del de Q hasta el punto P. Este es mi vector R, el que estoy marcando aquí con rojo. Ustedes lo dibujan bien derecho. ¿Listo? Este es mi vector R. Y este vector R es la suma de dos vectores igual que antes. Solo que ahora estamos en 3 dimensiones, pero es igual la suma de dos vectores. Es este vector, es este vector que apunta hacia el centro y el vector que va hacia arriba. Entonces, este sería el vector que va hacia arriba, sería X por Y. Y el vector que está en la base sería un vector así. Y le voy a llamar menos R mayúscula. Y el menos R mayúscula es 0 coseno menos coseno de phi seno de phi. Y esto multiplicado por R mayúscula. Les dejo a ustedes como misión verificar eso. Sería en el eje... Claro, los dos serían negativos. El seno también sería negativo. Serían los dos negativos. Apunta en la dirección contraria que el vector que iría del centro hasta el punto. Porque este va desde el punto hasta el centro. Entonces es un menos R vector. Si entendieron bien lo que hicimos antes y tienen anotados los pasos, entonces significa que si le toman una foto a esto, deberían poder resolverlo por sus propios medios. Así que tómenle una imagen a eso. Y les dejo como misión entonces que terminen de resolver este problema.